Hola, hoy nos espera una exploración súper interesante de El simio que entendió el universo, de Steve Stuart Williams. Un librazo. Sí, y el punto de partida es genial. Imaginemos que un científico, extraterrestre nos observa. ¿Qué sentido le encontraría a nuestras costumbres? A ver, nuestras diferencias sexuales, los actos de bondad o de crueldad, la cultura tan compleja que tenemos. Sí, sí, Hay que admitirlo, somos un bicho bastante raro en el cosmos. totalmente. Y el libro, bueno, intenta descifrar este rompecabezas usando dos lentes principales, digamos. Por un lado, la psicología evolucionista, que se enfoca en cómo nuestros genes nos moldean. Ajá. Y por otro, la teoría de la evolución cultural. O sea, cómo las ideas y las prácticas culturales también evolucionan, casi como si tuvieran vida propia. Entonces nuestra misión hoy, basándonos en estos extractos, es intentar desentrañar algunas pistas sobre por qué somos como somos, ¿no? Desde nuestra biología más profunda, hasta las creencias que nos definen. Y esa mirada del alienígena, la verdad, es una herramienta buenísima para empezar. Es un gran punto de partida. ¿Qué sería lo primero que le volaría sus hipotéticos circuitos a este visitante? Pues yo creo que nuestro visitante espacial empezaría a notar contradicciones por todos lados. A ver. Por ejemplo, nuestro gusto por comida que, bueno, claramente nos hace daño. Es casi como si disfrutáramos de un veneno de acción lenta, ¿no? Tal cual. ¿Por qué comer algo que te enferma? No tiene lógica aparente. Exacto. O nuestros miedos. Un pánico terrible a las serpientes, a las arañas, bichos que apenas vemos en nuestras junglas de concreto. Claro. Contaminación, qué sé yo. Y ni hablar de los rituales de cortejo. Eso. Regalar órganos reproductivos de plantas, o sea, flores. Experimentar esa montaña rusa bioquímica que llamamos amor. Sí. Sufrir hasta lo indecible por un rechazo o incluso llegar a matar por celos. Visto desde afuera, debe parecer una locura total. Una demencia. Y la lista sigue, ¿eh? La cantidad de tiempo que dedicamos a mover aire por las cuerdas vocales. Jaja, hablar. Hablar, sí. Y a menudo para comunicar información trivial, seamos sinceros. ¿Cierto? O la firme creencia en entidades invisibles todopoderosas. Los rituales, a veces súper elaborados, costosos, sin un beneficio práctico que se vea a simple vista. La fascinación por el arte, la música, o quedarse pegado mirando imágenes que parpadean en pantallas. Exacto. Para un observador lógico, externo, mucho de esto no tendría sentido inmediato. O sea, en términos de sobrevivir o reproducirse, cuesta encontrarle la vuelta. Vale. Entonces, ¿cómo empezamos a darle sentido a todo esto? El libro nos recuerda esa idea fundamental. En el fondo, somos producto de la evolución, vehículos construidos por nuestros genes con el objetivo, entre comillas, de replicarse. Así es. Pero si nos quedamos solo con esa idea, bueno, muchas conductas humanas siguen siendo un misterio. Y aquí es donde entra un concepto clave, el desajuste evolutivo. ¿El mismatch? Exacto, el mismatch. Es la idea de que nuestra biología, nuestra psicología, están adaptadas a un mundo que ya no existe, el de nuestros ancestros cazadores-recolectores allá en el Pleistoceno africano. O sea, ¿tenemos un software de la edad de piedra? Corriendo en el hardware del siglo XXI, tal cual. El autor usa una metáfora muy buena, la de Candyland. Sí, la leí. Un mundo moderno lleno de tentaciones y estímulos para los que, evolutivamente, no estamos preparados. Esa metáfora de Candyland es súper gráfica, la verdad. Explica perfecto por qué nos atrae tanto lo dulce, lo graso. Claro. Antes, encontrar calorías era difícil, vital. Ahora, esa misma atracción nos lleva directo a la obesidad, la diabetes, en un mundo inundado de azúcar y comida procesada. Es un desastre. Precisamente, nuestros instintos ancestrales, que fueron tan útiles en el pasado, ahora nos juegan malas pasadas. Pensá en el miedo a las serpientes versus el miedo a los enchufes eléctricos. Ajá. Evolutivamente, tiene todo el sentido temerle a la serpiente, pero hoy, estadísticamente, en muchas casas, el enchufe defectuoso es más peligroso. Totalmente. Y la industria moderna, además, es experta en crear lo que llaman estímulos supernormales. Súper normales. Sí, productos tan exageradamente dulces, salados, grasos, que secuestran nuestras preferencias innatas de una forma que la naturaleza nunca hizo.
Incluso la fruta que comemos hoy es el resultado de siglos de selección artificial para ser mucho más dulce que sus ancestros silvestres. Claro, no es lo mismo una manzana de ahora que una manzanita silvestre de hace miles de años. Para nada. Entendido. Estamos como desfasados respecto a nuestro entorno actual. Y para entender mejor cómo llegamos acá, el libro repasa los fundamentos de la evolución. Me gusta mucho esa frase. Diseño sin diseñador. Es clave. Parece que todo en la naturaleza está perfectamente diseñado, ¿no? Pero es el resultado ciego de la selección natural a lo largo de millones de años. Es fundamental entender eso. Y también que la supervivencia del más apto es una frase un poco engañosa. Ah, sí. Sí, porque lo que realmente importa para la selección natural es la reproducción del más apto. Un rasgo puede incluso acortar un poco la vida de un individuo. Ujú. Pero si le ayuda a dejar más descendencia que otros, bueno, ese rasgo se va a extender en la población. El ejemplo clásico que siempre ponen es la cola del pavo real, ¿verdad? Es un incordio para escapar de depredadores, seguro. Pero si a las hembras les resulta irresistible, Exacto. Es un ejemplo perfecto de selección sexual. La cola es costosa, sí, pero funciona como un anuncio publicitario para las hembras. Mira qué sano y fuerte estoy, que puedo permitirme cargar con este adorno tan llamativo. una señal honesta, digamos. Eso es. En humanos, bueno, la dinámica es más compleja, porque ambos sexos invertimos mucho en la descendencia, y ambos elegimos pareja, así que ambos tenemos nuestras propias formas de publicidad y de competencia. Y esto me lleva a una idea que a veces cuesta un poco entender. Si todo se trata de pasar mis genes, ¿por qué ayudamos a otros? Especialmente a nuestros parientes. Ah, bueno, aquí entra una idea que fue revolucionaria, de W.D. Hamilton. La aptitud inclusiva. Aptitud inclusiva. Sí, la evolución no solo cuenta los hijos que tenés vos directamente, también cuenta las copias de tus genes que pasan a la siguiente generación a través de tus parientes, hermanos, primos, sobrinos, porque compartís una porción importante de tus genes con ellos. Claro, Y esto nos lleva a la selección de parentesco, o kin selection. como las hormigas obreros, ¿no? Que renuncian a reproducirse para ayudar a su madre, la reina. Justamente, ese es el ejemplo clásico. Al ayudar a la reina a tener más éxito reproductivo, la obrera está, indirectamente, ayudando a propagar los genes que comparte con ella, incluidos los genes que la predisponen a ese comportamiento altruista hacia la familia. Visto así desde la perspectiva del gen. Exacto, la perspectiva del gen que popularizó Dawkins. Los organismos somos como máquinas o vehículos construidos por los genes para asegurar su propia replicación a través de las generaciones. Los genes son los verdaderos protagonistas a largo plazo. Vale. Tiene sentido que ayudemos a la familia porque compartimos genes. Pero entonces, ¿cómo explicamos nuestras emociones? El miedo, el asco, el amor, ¿también son producto de la evolución? Desde la psicología evolucionista, sí. Se analizan las emociones por su función adaptativa. El asco, por ejemplo, nos protege de ingerir toxinas o contagiarnos de enfermedades. Lógico. El miedo nos moviliza para escapar del peligro. El dolor nos enseña a evitar lo que daña nuestro cuerpo. La lujuria, bueno, nos impulsa a buscar pareja y reproducirnos. El amor parental asegura que cuidemos a nuestras crías, que son los portadores de nuestros genes. Son como programas mentales. Exacto. Programas mentales seleccionados porque ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir y reproducirse en su entorno. Entiendo la lógica funcional. Y volviendo al tema del desajuste, ¿qué pasa cuando esos programas chocan con el mundo moderno? Mencionabas antes enfermedades de desajuste. Sí, es que muchas dolencias modernas parecen tener raíz en este choque. La obesidad y la diabetes tipo 2 son los ejemplos más claros, por la disponibilidad masiva de calorías baratas. Claro. Pero hay más. Quizás incluso problemas como la miopía, que aumenta con la lectura intensiva, el trabajo de cerca, actividades raras en el Pleistoceno. O se especula, por ejemplo, si la mayor incidencia de ciertos cánceres, como el de mama, podría relacionarse en parte con los muchísimos más ciclos menstruales que tienen las mujeres hoy, comparado con nuestras ancestras que pasaban gran parte de su vida adulta embarazadas o amamantando. Es increíble cómo ese pasado sigue presente en nuestra biología, ¿eh? Me hizo gracia el ejemplo que da el libro sobre la decoración de Halloween. ¿El de las arañas? Sí, usamos arañas y serpientes de plástico, que son ecos de miedos ancestrales, en vez de
no sé, coches o enchufes de plástico, que son peligros modernos mucho más probables. Jaja, es verdad. Qué poco racionales somos a veces. Ilustra muy bien eso, ¿no? Cómo nuestros instintos y miedos evolucionados no siempre encajan con los riesgos reales del presente. Somos un paquete de adaptaciones antiguas en un mundo nuevo. Totalmente. Bueno, hablemos ahora de un tema que siempre genera debate, las diferencias entre sexos. El libro recuerda que en muchos animales hay patrones claros, ¿no? Los machos suelen ser más grandes, más agresivos, viven menos. Las hembras invierten más en las crías, son más selectivas. ¿Dónde quedamos nosotros los humanos en esa foto? Bueno, los humanos somos un caso particular. Seguimos algunos de esos patrones, pero de forma bastante atenuada. ¿Cómo así? Los hombres son, en promedio, algo más grandes y físicamente más agresivos, sí, pero la diferencia no es tan brutal como en otros primates, por ejemplo. Y tenemos dos características que son bastante clave. A ver. Una inversión paternal significativa. Los padres humanos suelen implicarse mucho en el cuidado de los hijos, comparado con otros mamíferos, y una elección de pareja mutua. O sea, tanto hombres como mujeres somos bastante selectivos. Entiendo. Entonces, la evolución, ¿cómo explican las diferencias que sí existen, aunque sean más matizadas? Una teoría fundamental es la de la inversión parental de Robert Trivers. La idea central es que el sexo que invierte menos, como mínimo, para producir una cría, ¿El macho, generalmente? en mamíferos sí, generalmente el macho, que aporta esperma, ese sexo tenderá a competir más por el acceso al sexo que invierte más, la hembra, con la gestación, la lactancia. Y la hembra, al invertir más, Será a su vez más selectiva al elegir pareja. Busca señales de buenos genes o de capacidad de ayudar en la crianza. y eso se traduciría en diferentes preferencias, ¿no? Lo típico que se dice, que en promedio los hombres valorarían más señales de fertilidad como la juventud, el atractivo físico. Y las mujeres, señales de capacidad de inversión a largo plazo, como los recursos, el estatus, la disposición a comprometerse. Esa es la predicción general. Y hay evidencia de eso. Sí, hay bastante evidencia. Estudios transculturales, como los famosos de David Boss, análisis de anuncios personales, patrones de matrimonio y rematrimonio, todos apuntan en esa dirección general. Pero ojo, siempre hablamos de promedios, de tendencias. No son reglas fijas para cada individuo, ni mucho menos. Claro, claro. ¿Y la agresión? La mayor agresividad física en hombres. Se relaciona con esa competencia intrasexual entre machos, que históricamente ha sido más intensa. Cuando unos pocos machos pueden potencialmente acaparar muchas oportunidades reproductivas, pensé en los elefantes marinos, por ejemplo, la competencia se dispara. El libro usó una metáfora interesante. ¿Cuál? Dice que el cuerpo masculino es como una cornamenta para competir y el femenino como una cola de pavo real para atraer. Está buena la imagen, pero acá es donde mucha gente diría, pará, eso es la cultura. Nos enseñan a ser así desde chiquitos. Claro, es la objeción clásica y es válida. ¿Cómo separamos la biología del aprendizaje social en esto? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta probablemente no es una cosa o la otra, sino una interacción súper compleja. Naturaleza y cultura. Exacto. Las teorías socioculturales, como la de los roles sociales de Eagly y Wood, ponen el énfasis en el aprendizaje, en las expectativas sociales. Y tienen parte de razón, obvio. Pero la perspectiva evolutiva señala cosas como la universalidad de ciertos patrones básicos en culturas muy diversas, los paralelismos con otros animales, la persistencia de algunas diferencias incluso cuando las normas sociales cambian un montón. Pensé en la revolución sexual o la anticoncepción. Es cierto. Además, algunas diferencias aparecen muy temprano en la infancia, antes de que la socialización haya tenido tanto tiempo para actuar. Hoy la visión más completa intenta integrar ambas influencias. Reconoce que nuestra biología nos da ciertas predisposiciones, ciertos borradores, sobre los que la cultura después escribe, construye, modula. Vale, es una interacción compleja. Dejemos por un momento las parejas y la familia. ¿Qué pasa con esa otra conducta humana que seguro dejaría perplejo a nuestro visitante espacial? El altruismo hacia extraños. Sí. Ayudar a alguien que no conoces de nada, sin esperar aparentemente nada, eso sí que es raro en el reino animal, ¿no? Es un gran rompecabezas evolutivo, sí, pero hay explicaciones. Una pieza clave para entender la cooperación fuera de la familia es el altruismo recíproco. Otra idea de Trivers, por cierto.
El clásico hoy por ti, mañana por mí. Ese mismo. Puede evolucionar si el beneficio de recibir ayuda es mayor que el costo de darla, y si hay una buena probabilidad de que los papeles se inviertan en el futuro. Funciona bien en grupos estables, donde los individuos se reconocen y recuerdan interacciones pasadas. Claro, pero siempre está el riesgo del gorrón, ¿no? El que recibe ayuda pero nunca la devuelve. El tramposo. Exacto. El problema del engaño es fundamental. Y por eso, se argumenta, hemos evolucionado una serie de mecanismos psicológicos para manejarlo. ¿Cómo qué? Pues, un sentido de la justicia, la capacidad de detectar tramposos, emociones como la ira o la indignación hacia quien no cumple su parte, o la gratitud hacia quien sí lo hace. El famoso torneo de computadoras de Axelrod mostró cómo estrategias simples basadas en la reciprocidad condicional, El tit for tat. esa, tit for tat, empiezo cooperando y luego hago lo que vos hiciste en la jugada anterior. Estas estrategias pueden tener mucho éxito evolutivo. Son amables al principio, rencorosas si las traicionan, pero también perdonadoras. Interesante. ¿Y hay otras formas de explicar la ayuda a gente que no es familia? Sí, hay varias ideas más que se complementan. Una es la reciprocidad indirecta. Indirecta. Sí, yo ayudo a alguien y aunque esa persona no me lo devuelva directamente, otros ven mi generosidad. Mi reputación mejora y eso me puede beneficiar a largo plazo. Consigo más aliados, una mejor pareja. ¿Se entiende? Sí, como construir capital social. Algo así. Y también está la señalización costosa. Señalización costosa. Realizar actos altruistas que son muy visibles y costosos puede ser una forma de publicitar honestamente tus cualidades. ¿Cómo cuáles? Recursos, compromiso, valentía. Y así atraer parejas o aliados. Pensemos en los banquetes generosos de algunas culturas antiguas, o incluso en ciertas formas de filantropía muy ostentosa hoy en día. Entonces la bondad puede ser en parte una estrategia social bastante sofisticada, ¿no? Podría serlo en muchos casos, ¿sí? ¿Y qué pasa con los actos de altruismo más extremo? No sé, el soldado que se sacrifica por sus compañeros o la ayuda anónima a gente que nunca vamos a conocer. Esos casos son los más difíciles de encajar limpiamente en los modelos básicos. Podrían ser quizás extensiones de mecanismos que evolucionaron para grupos pequeños y que, en las sociedades masivas y anónimas de hoy, se disparan en contextos nuevos. Un desajuste en cierto modo. O una mezcla. O quizás una mezcla de predisposiciones biológicas y normas culturales muy fuertes sobre la moralidad, el deber. No hay una respuesta única y sencilla para todo. Esto nos lleva de cabeza al segundo gran motor de la historia humana que menciona el libro, la evolución cultural. No solo somos genes, también somos ideas, memes. Exactamente. La cultura no es solo un producto pasivo de nuestros genes. Es un segundo sistema evolutivo, con sus propias reglas de juego. Dawkins llamó memes a las unidades básicas de esta evolución. Ideas, canciones, tecnologías, modas, creencias, cualquier cosa que se pueda copiar de una mente a otra. ¿Y estos memes cómo evolucionan? ¿También hay una especie de selección natural de ideas? En cierto modo, sí. La selección cultural favorece a los memes que son buenos para replicarse. Para copiarse. Eso. No necesariamente los que son verdaderos o buenos para nosotros, ojo, sino los que son pegadizos, fáciles de recordar, emocionalmente potentes o que encajan bien con nuestros sesgos cognitivos. A ver, un ejemplo. Pensá en una melodía pegadiza, un chisme jugoso, una teoría conspirativa simple pero que cierra todo, una moda viral en Internet. Su éxito depende de su capacidad para ser copiada y transmitida. El libro menciona ejemplos como las viejas cartas en cadena. Sí, las recuerdo. O la evolución gradual de herramientas como los botes. Se copiaban los diseños que funcionaban mejor, los que nos hundían. Claro. O incluso cómo los ositos de peluche se han vuelto más infantiles y tiernos con el tiempo, porque eso los hace venderse mejor. Lo de los ositos es genial. Es elección cultural pura. Entonces, somos como huéspedes de ideas que compiten por instalarse en nuestras mentes. Es una forma un poco provocadora de verlo, pero sí, y lo que hace a la cultura humana tan poderosa es que es acumulativa. Acumulativa. Sí, a diferencia de los chimpancés, por ejemplo, que usan herramientas, pero no parecen construir sistemáticamente sobre los descubrimientos de generaciones anteriores. Nosotros heredamos y modificamos el conocimiento cultural. Es el efecto trinquete, o ratchet effect. Como una llave que solo gira en una dirección. Exacto. Cada generación añade algo, no empezamos de cero cada vez.
Y esto es posible gracias a nuestra habilidad increíble para el aprendizaje social. ¿Te referís a imitar? El libro dice que nuestro gran truco como especie es el plagio. Bueno, en buena medida sí. Somos imitadores excepcionales. Pero no solo eso. Tenemos sesgos de aprendizaje que nos guían a quién y qué copiamos. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles? El sesgo de conformidad. Tendemos a copiar lo que hace la mayoría. Generalmente es una apuesta segura. Y el sesgo de prestigio. Imitamos a las personas exitosas, famosas, con estatus. Asumimos, consciente o inconscientemente, que sus ideas o comportamientos son los que les llevaron al éxito. Copiamos a los influencers, digamos. Exactamente. Esos mecanismos permiten que la cultura evolucione y se acumule rapidísimo. Y esto lleva a la hipótesis del cerebro cultural. Nuestra gran inteligencia y nuestra compleja cultura probablemente coevolucionaron, una impulsando a la otra. ¡Qué fascinante! Entonces no es naturaleza versus cultura, sino más bien naturaleza y cultura interactuando todo el tiempo. ¿Y la cultura puede incluso llegar a cambiar nuestros genes? Absolutamente. Eso es la coevolución gen-cultura. La cultura crea nuevos entornos, nuevos desafíos, y eso ejerce presiones selectivas sobre nuestros genes. ¿Algún ejemplo claro? El ejemplo estrella, el más claro y famoso, es la tolerancia a la lactosa en adultos. Ah, sí. Originalmente, como la mayoría de los mamíferos, los humanos perdíamos la capacidad de digerir la leche después del destete. Pero cuando algunas poblaciones humanas desarrollaron la cultura del pastoreo y empezaron a consumir leche de animales... ¿Necesitaban poder digerirla? Exacto. Y entonces surgió y se propagó rápidamente una mutación genética que permitía seguir produciendo la enzima lactasa en la edad adulta. Y vemos que esa mutación es súper común justo en las poblaciones con una larga historia de pastoreo en Europa, África, Oriente Medio. Tal cual. Incluso el libro menciona que algo parecido pasó con los gatos domésticos en esas mismas zonas. No te puedo creer. Es un ejemplo perfecto de cómo una práctica cultural, el pastoreo, cambió nuestro ADN. Es la prueba de fuego de la coevolución gen-cultura. Impresionante. ¿Hay otros ejemplos posibles? Hay otros candidatos, sí, aunque más especulativos. ¿Influyó la invención de herramientas de proyectil en nuestra habilidad para lanzar cosas con precisión? El dominio del fuego y la cocina en el tamaño de nuestros dientes e intestinos. La complejidad social y lingüística en nuestra inteligencia general. Tiene sentido. Incluso se debate si predisposiciones hacia la religión, el arte o la música podrían tener raíces coevolutivas. Pero bueno, ahí el terreno es más incierto, hay que decirlo. Es alucinante pensar en esa danza constante entre genes y cultura a lo largo de nuestra historia. Entonces, ¿cómo resumiríamos esta visión del ser humano que nos da el libro? Yo creo que la gran conclusión es que somos producto de una doble herencia. No somos una tabla rasa que la cultura escribe como quiere, pero tampoco somos marionetas de nuestros genes. Somos una mezcla. Somos una criatura híbrida, moldeada por la lenta evolución genética y la rapidísima evolución cultural. Esto nos hace increíblemente flexibles, adaptables, pero también internamente conflictivos a veces. Claro, con deseos ancestrales que chocan con normas culturales o con la realidad moderna. Exacto. El libro aboga por una visión realista que reconozca tanto nuestras capacidades como nuestras limitaciones innatas. Cita a figuras como Madison o Lincoln, que entendían que las estructuras sociales, los gobiernos, son necesarios precisamente porque la naturaleza humana es compleja, ni puramente angelical, ni irremediablemente egoísta. Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Empezamos con la perplejidad de ese observador extraterrestre y llegamos a una imagen mucho más rica, más compleja, de nosotros mismos. Esta simio tan peculiar que gracias a esa interacción única entre biología y cultura ha conseguido no solo sobrevivir y expandirse por todo el planeta, sino también empezar a entender el universo y su propio lugar en él. Hemos tocado desde instintos básicos hasta la evolución de las ideas. Al final, creo que somos esa mezcla singular. Una base animal con sus impulsos, sus sesgos, tallados por millones de años de evolución, y sobre ella una capacidad sin parangón para aprender, crear, transmitir cultura, acumulando conocimiento a una velocidad vertiginosa. Ambos procesos, el genético y el cultural, nos hacen ser quienes somos. Totalmente.
Y antes de despedirnos, ¿nos dejas con alguna idea final para seguir pensando en todo esto? ¿Algo que nos vuele un poco la cabeza? Claro. A ver, aquí va una pregunta que se deriva de esto de la evolución cultural y los memes. Si las ideas, las creencias, las tecnologías pueden evolucionar y propagarse porque son buenas replicándose, o sea, contagiándose, a veces incluso a costa de nuestro propio bienestar o de nuestros intereses genéticos, Mmm, ¿qué porcentaje de lo que creemos, valoramos o hacemos sirve realmente a nuestros fines biológicos fundamentales? ¿Y qué porcentaje sirve principalmente a los intereses egoístas de los propios memes que habitan nuestras mentes? uf, fuerte. En un mundo como el de hoy, saturado de información, de ideologías, de entretenimiento, de productos diseñados por selección cultural para ser adictivos y capturar nuestra atención, ¿cómo podemos navegar, cómo distinguir lo que nos beneficia genuinamente de lo que simplemente es bueno, contagiándose? Uf. Esa sí que es una pregunta profunda para quedarse rumiando. Excelente punto final para esta exploración. Muchísimas gracias por guiarnos a través de las ideas de El simio que entendió el universo. Un placer. Es un tema denso pero fascinante. Esperamos que esta conversación haya sido útil e interesante para quienes nos escuchan. Hasta la próxima.